Queridos amigos, muy buenas noches. El Instituto Americano de Arte Lima, que me honra en presidir, es una institución sin fines de lucro cuya finalidad es difundir el arte y la cultura americana, especialmente la peruana. Y dentro de este contexto, también estamos preocupados por la salud y el bienestar de nuestros compatriotas. En esta oportunidad, y con el valioso concurso del Club Departamental Cusco, bajo la presidencia del ingeniero César Casafranca, hemos invitado al doctor ingeniero Jorge Alba Hurtado para que nos ilustre con su conocimiento sobre los sismos y sus efectos en nuestro territorio, especialmente en el Cusco. El doctor ingeniero Jorge Alba Hurtado es un excelente profesional egresado de las aulas universitarias de la Universidad Nacional de Ingeniería, con la promoción de ingenieros civiles de 1969. Ha sido y es catedrático principal en la Facultad de Ingeniería Civil. Es exdecano de la facultad y es exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería. Asimismo, es exdecano del Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú. Y gracias a su capacidad profesional, ha sido miembro de numerosas instituciones públicas y privadas en el país. El doctor ingeniero Jorge Alba Hurtado es autor de numerosas publicaciones de investigación y consulta en los temas de su especialidad. Es para nosotros un honor contar con su presencia y para mí en particular una gran satisfacción como compañero de promoción en nuestra querida Universidad Nacional de Ingeniería. Con ustedes, el doctor ingeniero Jorge Alba Hurtado. Muy buenas noches. En primer lugar, quisiera agradecer al ingeniero Carlos Somocurcio Vilches, presidente del Instituto Americano de Arte en Lima, y al presidente del Club Departamental de Cusco en Lima, ingeniero César Casafranca, por haberme invitado para presentarles a ustedes esta noche una conferencia sobre la sismicidad y los registros acelerográficos que tenemos en la región Cusco. Para tal efecto, permítanme compartir la pantalla con una presentación que hemos hecho anteriormente. Muy bien, ahora puedo compartir la pantalla y presentarles a ustedes la charla a la que habíamos concordado con el ingeniero Somocurcio y el ingeniero Casafranca. El título de la charla se llama Sismicidad y registros sísmicos en Cusco. Esta primera transparencia ilustra las intensidades sísmicas que han ocurrido en el Perú. Un trabajo que hicimos por los años 80, en donde tratamos de poder compilar todos los mapas de intensidades. La intensidad sísmica es una intensidad que va del 1 al 12 en números romanos y que el 12 es la destrucción total y así sucesivamente en decrecimiento. Lo importante que quería yo presentar a ustedes en esta oportunidad es que la mayor intensidad se ha logrado en los años en la zona de la costa porque existe el fenómeno que llamamos de subducción de la placa de Nazca. Y conforme la placa de Nazca se introduce por debajo de la placa sudamericana, lo hace con distintos ángulos, generando, por cierto, hacia el continente una mayor profundidad focal, lo que hace que las intensidades sean menores. Por ejemplo, tenemos áreas aquí en la selva en donde tenemos intensidades pequeñas de 5 o de 4. Sin embargo, existe también una línea que le llamamos la zona subandina, que se desarrolla en forma paralela a la cordillera de los Andes en el otro lado de la misma, donde se han generado sismos importantes en la zona de Alto Mayo, en la zona de Satipo, Chorobamba,
en la zona del Cusco y en la zona de la frontera de Puno con Bolivia. Estos sismos se distinguen de los anteriores en donde su magnitud es menor, su profundidad focal, donde estas ocurren, también es menor que los que vienen de subducción a esa misma cota, ¿no es cierto? Entonces, los sismos en la zona de la costa tienen profundidades de 30, 40, 50 kilómetros y conforme se introducen, si estamos hablando de subducción, van a tener mayores profundidades. Los sismos de subducción inclusive pueden ser de dos categorías, intraplaca o interplaca. Los sismos, por otro lado, continentales que se generan en la zona del interior de la República y que son las que han producido estos sismos que estamos mencionando, pues tienen una magnitud menor, tienen un mecanismo focal distinto y generan grandes daños a las zonas cercanas, porque son sismos que no tienen mucha energía, pero sí tienen un gran daño en las zonas cercanas al mismo. Aquí en el Perú estamos esperando, como ustedes muy bien saben, sismos de alta intensidad productos de la subducción. Y hay aquí, por los geofísicos de nuestro país y también del extranjero, unas ciertas predicciones para la ocurrencia de los sismos de subducción que ocurrirán en el futuro. Estamos en color rojo para aquellos sismos en el futuro. Va a haber un sismo grande de una magnitud que puede llegar a 8 o de repente un poco más en la zona frente a Lima, en la zona que queda por cubrir en términos de lagunas o vacíos sísmicos en la zona de Nazca, y también una zona muy importante, hay un sismo muy grande que ocurrió en 1868 en la zona de Tacna y de Arica, y podría ser en el sur del Perú e inclusive abarcar el norte de Chile. Si es que se rompe toda la zona, podríamos llegar a tener una magnitud de 9. Esta magnitud la mencionamos como MW, que es lo que se usa para sismos fuertes y que es la magnitud de momento sísmico o también llamada de magnitud de Kanamori. Se han hecho además los geofísicos, el Instituto Geofísico del Perú, en cooperación con otras entidades de fuera, científicas, han hecho una predicción, una medición del acoplamiento que se llama sísmico, y se llega con estas mediciones hechas con elementos satelitales, con GPS satelitales, se puede indicar que efectivamente frente a Lima puede haber un sismo que equipararía a aquel que se produjo en el año 1746. Pero también se está acumulando la energía en la zona de Nazca y que también ocurriría en la zona del sur del Perú, norte de Chile, como aquel que ocurrió en 1868. Aparte de los sismos de subducción que hemos ilustrado en las vistas anteriores, existen también los sismos que pueden generarse por fallas y pliegues cuaternarios en el Perú, que existen, lo que estamos ilustrando acá, no solamente en el Perú, sino también en Ecuador, en Colombia, en Venezuela y en otros lugares, en Argentina, por ejemplo. Los principales sismos son productos justamente de fallas continentales. Macharé y otros han hecho una evaluación de todas estas fallas, que las mencionamos porque tienen un correlato importante con la zona que vamos a presentar, de la zona del Cusco. Aquí tenemos una lista de las fallas cuaternarias que han ocurrido en el Perú en términos de su sentido de movimiento, también en el tiempo de ocurrencia y cuál ha sido la razón de velocidad de ocurrencia de los mismos. Yendo más hacia lo local, pues en la región del Cusco, recientemente el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico del Perú, el INGEMET, ha hecho con algunos investigadores, entre otros el doctor Benavente, investigaciones sobre los sismos que podrían ocurrir por la tectónica local, es decir, con fallas continentales. Las famosas fallas de Tambo Machay es una, pero hay otras fallas que vamos a ver después,
como la de Coricocha y otros sismos más. La de Surite, Chincheros, Tamboray, Pachatuzán, que ocurrió en el sismo del 2014, Urcos, Cata y Paruro. Entonces, creemos que las condiciones de Cusco son importantes, sobre todo en el estudio de las fallas geológicas que se activan en los sismos. Esa bolita que tiene colores negro y blanco son las relaciones de mecanismo focal, ¿no? Así como estudiamos en la parte de mecánica de rocas cómo son la distribución de las fallas, aquí hay unos planos principales para distinguir si las fallas son de empuje, si las fallas son normales, etc. Entonces, allí interesa particularmente conocer el mecanismo de las fallas que ocurren en el continente. El INGEMET, muy recientemente, es decir, este año, con el aporte del doctor Benavente y otros investigadores allí, han hecho estudios muy localizados de las fallas existentes en los alrededores de la región del Cusco, como se ilustra acá. Anteriormente, en el año 2004, y con la colaboración de algunos investigadores, tanto de la Universidad Nacional San Antonio Abad en el Cusco como de otras zonas, han hecho una distribución del tipo de suelo que existiría en todo el Valle del Cusco, ¿no? Entonces se distinguen ahí zonas que estamos hablando de suelo fino, de color rojo, hay zonas gravosas de color un poco plomizo, y hay también rocas en algunos afloramientos allí. Hay varias quebradas que también seguramente ustedes las conocen perfectamente, pero que nos indican el especial cuidado que tenemos que tener, sobre todo en los fenómenos que llamamos de amplificación sísmica, porque no va a ser igual que se registre el sismo en la roca a que se registre en un suelo donde el depósito es blando y es bastante profundo, ¿no? Esta otra figura también ilustrada por el proyecto de Naciones Unidas y el INDECI en el año 2004 nos indica cuáles son los tipos de suelos y sus resistencias, ¿no? En color amarillo tenemos valores de N de 0 a 10 golpes por pie. El valor de N en un ensayo que llamamos de penetración estándar es muy importante porque distingue a las arenas si están sueltas o si están densas y a las arcillas si son blandas o si son compactas. Y aquí estamos viendo que, sobre todo en la parte central de la ciudad del Cusco, hay suelos bastante blandos de naturaleza fina, como hemos mencionado anteriormente. Quisiera repasar muy brevemente el estudio de las intensidades sísmicas del pasado que han ocurrido en la región del Cusco. Y aquí podemos remontarnos hasta 1581, donde hizo hundir al pueblo de Yanaoc en el Cusco. No sabemos exactamente en qué mes o en qué día fue, pero se tiene referencia, sobre todo bibliográfica, de los sacerdotes que escribían en aquellos años la historia, donde hubo una intensidad en la escala de Mercalli modificada de 9 en Yanaoc. Después otro sismo importante para el cual tenemos esta distribución de isocistas. Isocistas es la línea que demarca en la zona el valor que tiene la intensidad sísmica del 1 al 12, como habíamos dicho, y lo ilustramos generalmente en números romanos. Aquí estamos viendo que aquí sí se sabe que fue un 31 de marzo, a las 2 de la tarde, un terremoto en el Cusco, y se produjeron intensidades en la zona de Yaurisque, Oropesa y Paucartambo de 9, Mercalli modificada, y en el Cusco de 8. Según indican, según referencias que he podido leer y que estudiar, que aquí se origina esa veneración que se tiene al Taita de los temblores, ¿no? al señor de los temblores, que lo llamamos, y que se sacan en procesión en esos meses. Después viene el sismo del 17 de septiembre a las 24 horas, a las 12 de la noche,
en el pueblo de Capi Paruro. Y Paruro es un pueblo que ha tenido bastante actividad sísmica. En esa oportunidad se derrumbaron 90 casas y murieron 50 personas. Muchas réplicas ocurrieron después, más de 28, y las intensidades fueron de 7 en Capi y de 5 en el Cusco. Los sismos que después se generaron fueron los del 19 de noviembre de 1744 de 6, el 11 de febrero de 1746, con 7 en Acomayo y 6 en Urcos, el 23 de enero de 1905, con una intensidad de 6 en la zona de Andahuaylillas, el 18 de junio de 1931, que tuvo intensidades de 7, en Tinta y de 5 en Checao, Pisicuani y Anaoca. Proseguimos con el sismo del 5 de marzo del 38, el sismo del 18 de septiembre del 41, el sismo del 30 de enero del 43, hasta llegar al sismo que fue bastante notorio, aquel que ocurrió el 21 de mayo de 1950. Este sismo ocurrió a la 1:39 de la tarde, el día domingo, 21 de mayo, y ya en esos años se podía tener al Instituto Geofísico del Perú en su existencia y también en la red mundial de sismógrafos que nos indicaron que la magnitud era de 6.8. En esos años no se había inventado todavía la magnitud MW y se hablaba de la magnitud MS en función de las ondas superficiales. Ya ese valor es bastante alto, tuvo una intensidad de 7 en la ciudad máxima en el Cusco. Esta zona se pudo obtener este conjunto de gráficos, de mapa que llamamos de isocistas, ¿no? Que indican cómo se propagó el sismo y más o menos qué tipo de valor de la intensidad se obtuvo. Este es un mapa que lo prepararon tanto el doctor Enrique Silgado como el ingeniero Jaime Fernández Concha, quien tuvo oportunidad de conocer a ambos, con el doctor Eriksen del Servicio Geológico de los Estados Unidos, ¿no? Este fue un sismo de mucha importancia. Y aquí vemos algunos de los efectos, el templo de Belén, cómo quedó, el muro inca, la iglesia de la Merced, por ejemplo. Otro sismo que causó notoriedad fue aquel que ocurrió el 3 de junio de 1980, con una magnitud MB, que es ondas de cuerpo, de 4.9 y una intensidad de 6. También tuvo un origen del tipo de falla local, llamémosle así, y que ocurrió en la parte un poco más al norte, en la zona de Limatambo, ¿no? En Limatambo, Urubamba y Pisac. Este sismo también se pudo conseguir estas mapas de isocistas que las preparó el doctor Leonidas Ocolla, que antes era un funcionario ya retirado del Instituto Geofísico del Perú. Otro sismo el que yo recuerdo ya, porque estaba de vuelta de mis estudios en el extranjero, fue el sismo del 5 de abril de 1986. Este sismo tuvo lugar en una falla que ya hemos mencionado, tuvo una magnitud de 5.2 ya en función de ondas del momento sísmico, fue a 20 kilómetros al noroeste, con una intensidad de 8 en la laguna Coricocha. Esta es la falla de Coricocha, le llaman, Kenco y Patabamba, y fue una intensidad de 6 en el Cusco. La profundidad del sismo fue de 51 kilómetros, según el Servicio Geológico Norteamericano, y fue generado por la reactivación de la falla de Coricocha, con una longitud de 3 kilómetros y un desplazamiento de hasta 10 centímetros. Este informe fue preparado por personal del Instituto Geofísico del Perú, el ingeniero Porfirio Huaco, que en paz descanse, Minaya y también Ernesto Deza, ¿no?
y se hicieron una evaluación en la zona norte de Ica. Y el sismo que ha ocurrido ya más recientemente es el sismo del 27 de septiembre de 2014, con una magnitud local, de acuerdo al Instituto Geofísico del Perú, de 5.1 y una intensidad de 7 en la escala de Mercalli modificada. Entonces estamos viendo que en la historia reciente y la anterior han habido sismos de esa naturaleza. Con ocasión de este sismo de 2014, el Instituto Geofísico sacó este mapa de los distintos sismos en función de su magnitud, siendo el círculo mayor con mayor o menor diámetro, y por el color, siendo estos o superficiales o intermedios. Superficiales menores de 50 a 60 kilómetros de profundidad del hipocentro, y las magnitudes que estamos indicando de los distintos otros colores. En otras palabras, se ve pues que la ciudad de Cusco está rodeada de esta naturaleza de sismos más o menos superficiales e intermedios, y que esa es la gran preocupación de poder estudiarlos y poder prevenirlos en términos de proporcionar a los ciudadanos edificaciones mejores. La segunda parte, después de ilustrar lo que ha ocurrido en términos de historia sísmica y registros sísmicos, la situación actual es distinta a la de los años 70, 80, donde había solamente un acelerógrafo, al máximo dos, instalados en Lima, en el local del Instituto Geofísico. En la actualidad tenemos operativos 275 instrumentos a nivel nacional. De ellos hay una buena parte que lo maneja tanto el SISMIT de la Universidad de Ingeniería, el CENSICO tiene 14 instrumentos, la institución pública de enseñanza y capacitación, construcción. El posgrado de la Facultad de Ingeniería Civil también tiene una red de 44 instrumentos. Cuando estuvimos en el Colegio de Ingenieros, siendo decano nacional y anteriormente vicedecano nacional, hicimos un esfuerzo para que las estaciones de los locales del Colegio de Ingenieros, en consejos departamentales, tuviesen por lo menos una estación a nivel nacional. Por otro lado, el Instituto Geofísico del Perú mantiene una red activa de 130 instrumentos a nivel nacional, y esto ha sido posible gracias al esfuerzo que ha hecho el gobierno de poder invertir tanto con el SISMIT de la UNI en la ciudad de Lima como con el Instituto Geofísico del Perú a nivel nacional en la compra y el mantenimiento de estos equipos. También debemos mencionar que el Comité de la Norma Sísmica, el E030, establece en su código que las edificaciones de un gran número de pisos y en consecuencia un gran número de metros cuadrados construidos tiene que instalar instrumentos, y se tienen instrumentos en la ciudad de Lima, como 19 instrumentos no están siendo monitoreados adecuadamente. Es mi posición personal, y de alguna manera por obligación los propietarios o los constructores de edificios lo hacen, pero tenemos que sacarle un mayor provecho bajo el punto de vista de la ingeniería, tratando de estudiar cómo estos acelerógrafos instalados en varios pisos o instalados en el sótano pueden ayudar a tener una mejor comprensión de la sismicidad en las distintas zonas. No solamente en Lima tiene que ser esto, sino a nivel nacional. Y creo que en la ciudad de Cusco, en particular por los monumentos históricos que hay y por la trascendencia de estos monumentos, deberíamos hacer mayores instrumentales. Voy a ir rápidamente sobre dónde tenemos instalados. Esta es la red que manejamos. Tenemos a nivel nacional. Creo que lo más importante sería ver dónde los tenemos, ¿no? Y vemos que nuestra red tiene en el Cusco 3 instrumentos, uno temporal, otro en conexión con el Colegio de Ingenieros, obviamente, y también con la Universidad Andina del Cusco.
que sin duda nos ha dado mucho apoyo y nos ha permitido manejar los instrumentos que ha comprado y poder tener en conjunto ese manejo e integrarlo a la red que tenemos, como ustedes aprecian aquí a nivel nacional. El Colegio de Ingenieros, no voy a indicar dónde están, solamente en el punto, que tiene también su propia red. Uno de ellos está instalado en San Jerónimo, aquí en el Cusco, y eso lo instalamos cuando el ingeniero Cosío era el decano del Consejo Departamental. Hay dos instrumentos que los tenemos en nuestro poder y que no hemos podido instalar por razones de descoordinación, tanto en Iquitos como en Puno. La red acelerográfica del CENSICO tiene 14 instrumentos. En el Cusco también tiene un instrumento, por cierto, pero este instrumento ha llegado después del sismo del 2014. Estos instrumentos nos han permitido hacer un acompañamiento de los mismos e integrarlos a nuestra red. Entonces, quien entra a nuestra red tiene la opción de poder apreciar no solamente los registros tanto del Colegio de Ingenieros como de la Universidad de Ingeniería, sino también del CENSICO, como estamos viendo acá. CENSICO tiene todos estos locales a nivel nacional y en aquellos locales que les pertenece, pues ahí han instalado su equipo. Este es el sitio donde están instalados. El de Cusco recién se instaló. Estas son las ubicaciones de los instrumentos en su conjunto que tenemos y que manejamos, ¿no? Tanto de la Universidad de Ingeniería, en la Facultad de Ingeniería Civil, como el Colegio de Ingenieros y el CENSICO. Esta es la instrumentación que tenemos a nivel nacional y que hemos ido trabajando. Ahora quisiera referirme un poco a lo que tenemos en la región del Cusco. También debo darle una buena noticia y es que estamos conversando con las autoridades de la Universidad de Quillabamba, que tienen mucho entusiasmo y también tienen muchos recursos como para poder establecer con ellos una red en la zona que manejan y de esa manera integrarlos a la zona del Cusco. En el Cusco, en la ciudad, tenemos 6 instrumentos. 3 de ellos son de la Universidad Andina del Cusco. Uno está en San Jerónimo, otro está en pleno Cusco y otro la tiene en temporal. El Colegio de Ingenieros del Perú tiene un instrumento en el Cusco. CENSICO también lo tiene, así como en la Universidad Nacional San Antonio Abad. Tuvimos la oportunidad de hacer un esfuerzo. Yo era rector en ese momento de la UNI y pudimos coordinar para que el CISMIT sacara su instrumento antiguo, que era un instrumento analógico ya un poco obsoleto, y poner un instrumento más reciente, digital. Y entonces todos estos instrumentos los tenemos en el Cusco. En el sismo del 2004 también debo mencionar que se tuvo un registro tanto del IGP en la estación Tambomanchay como en la iglesia de la Compañía de Jesús a través del ingeniero Julio Rojas, que tenía un equipo que había sido donado, llamémoslo así, por el profesor Rubén Borachek de la Universidad de Chile. Esta es entonces una visión global de los instrumentos que tenemos a nivel nacional, y en este cuadrículo pequeño, en ese cuadrado pequeño, vamos a ampliarlo para ver cuáles son los instrumentos que tenemos en la región del Cusco. Como ya he mencionado, distintas instituciones, ¿no? El Colegio de Ingenieros y la UNI en color naranja. Tenemos instalados los equipos que estamos ilustrando ahí. Nos hemos ido un poco más hacia el sur. El CENSICO tiene un instrumento en su local central. El CISMIT lo tiene en la UNSAC. El Instituto Geofísico tiene uno en Tambomanchay. Yo me acuerdo años atrás haber visitado la estación de Caira, que es un pequeño túnel que hay en el sur de la ciudad, y en donde existía también un acelerador, pero creo que ya no está operativo. Si no lo estuviese, habría que hacer un esfuerzo para poder tener un instrumento allí en Caira, porque es roca. Entonces eso podría dar un buen elemento de comparación a cómo es que reaccionan
los otros instrumentos instalados en suelos blandos. El de Tampo-Machay está cercano a la zona de la falla y por eso lo monitorea así el Instituto Geofísico del Perú. Pero vamos a hacer esfuerzos, veamos qué pasa con el Colegio de Ingenieros en los próximos mandatos para poder establecer posiblemente un instrumento en la zona rocosa de Caira. Aquí le pongo la iglesia de la compañía porque es una gestión que hizo el ingeniero Julio Rojas con Rubén Boroshek y su empresa para instalar ahí un equipo que, vamos a ver después, registró el sismo del 2014. Aquí tenemos unas vistas rápidas de cómo está la caseta acelerográfica, es el día de la inauguración. También en la Universidad Andina nos han dado bastante apoyo para tener 2 o 3 instrumentos instalados en la ciudad. Este es el avance que hemos hecho en relación a la parte electrónica, la parte de redes. Felizmente tenemos un buen equipo que maneja apropiadamente el Internet y los programas que son necesarios para poder tener esas redes que envíen la señal por el Ethernet con el Internet y poder ahí monitorear en tiempo real, digamos, lo que está sucediendo en todas y cada una de nuestras estaciones y que procesen el registro, como lo vamos a ver dentro de un momento, casi a los 15, 20 minutos de ocurrido el evento. Y ya lo ponemos en la página web de la red acelerográfica para poder difundirlo a nivel nacional y a nivel internacional los registros que se den. Este es el diagrama de cómo va llegando la señal y cómo tenemos allí un servidor central y también cada estación tiene su propia computadora, su laptop para poder ir monitoreando los instrumentos. No voy a abundar en mayor detalle porque ya esto es un poco más especializado, ¿no? Esta es la arquitectura de comunicación. Tenemos equipos RefTech, aunque podemos procesar también equipos de la marca Kinemetrics, que tiene, por ejemplo, la Universidad Andina del Cusco, o la nueva marca que ha comprado recientemente el Sensico. Entonces, los jóvenes que trabajan con nosotros son capaces de poder, pues, resolver cualquier tipo de instrumento e integrarlo a nuestra red, y esa es la que queremos transmitir. ¿Qué software hemos desarrollado? Bueno, hay un software principal que se llama SIPA, lo hemos patentado este software, nos han dado la patente, el Indecopi, no está a la venta, sino está simplemente a pedido, ¿no? Es de libre uso. Es un sistema inteligente para el procesamiento acelerográfico. Es decir, como estamos recibiendo permanentemente en nuestro servidor los datos de las estaciones están permanentemente operativas. Hay otra manera de solamente actuar con el instrumento cuando se pasa una malla, una barrera, pero en nuestro caso está permanentemente actuando y en consecuencia tiene que tener un sistema inteligente, en este caso una red neuronal, se ha programado para que distinga cuándo es un sismo y cuándo no es un sismo. Cuando sí es un sismo, recoge los registros de las distintas zonas y en breves minutos procesan los datos y produce los resultados, que es lo que nos interesa. Para entrar a la página web tenemos esta dirección, redacelerográficaperú.org, y ahí pueden entrar y pueden navegar y pueden saber qué cosa es lo que tenemos procesado y implementado. Esta es la sección de acelerógrafos, indican ahí qué acelerógrafo quiere. Uno hace un clic en el acelerógrafo que está interesado y les da todos los registros que tenemos almacenados que son de uso público. Nuestra filosofía es esa, ¿no? Y la hemos empujado desde que comenzamos. Esta información debe estar al alcance de todos los que quieran tener esos datos. Hemos venido acumulando los distintos informes en función de los sismos desde los años 2014 que comenzamos este emprendimiento. Y bueno, y ahí están instalados. Uno mueve el mouse, hace clic en el sismo que esté interesado y le aparece no solamente el informe que hemos preparado,
o que ha preparado automáticamente el sistema, sino también el registro mismo, ¿no? Para poder bajarlo de manera digital y poder procesarlo si fuera el caso. Esta es la visualización que se tiene de lo que acabo de indicar. Hacemos el clic, le aparece el informe y también le aparece el registro y uno lo puede bajar. Esa es la gran ventaja que tenemos. En la carátula de este informe es aquel sismo que ocurrió el 26 de mayo del 2019 en la zona de Lagunas, Alto Amazonas. Tuvo una magnitud MW de 8 según el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Aquí mencionamos 7.5 porque eso es lo que dijo el Instituto Geofísico como una magnitud local. Pero después se van, como ustedes saben, haciendo correcciones y finalmente se llega a la solución final. Este es un programa de cómputo que no obstante existen otras instituciones del extranjero que lo tienen. Nosotros lo hemos producido localmente y tienen el propósito de poder no solamente procesar las señales que estamos registrando, sino también que los estudiantes, tanto de ciencias en física como de ingeniería civil o de arquitectura, puedan aprender a procesar los registros acelerográficos que así llamamos. Un acelerógrafo tiene 3 sensores, 2 mutuamente perpendiculares y que se mueven horizontalmente y 1 vertical. Entonces hay 3 componentes en cada sismo. Aquí estamos viendo el programa de cómputo Seismo Processor, que es el que agarra el registro de aceleraciones y lo convierte por integraciones en velocidades y en desplazamientos. Hay que hacer previamente una serie de correcciones a la señal para eliminar cualquier tipo de ruido, corregir la línea base y procesar adecuadamente aquel sismo. Además, lo que tiene este procesador, además de calcular la historia de velocidades y la historia de desplazamientos, calcula los espectros de Fourier y los espectros que llamamos de respuesta. Generalmente utilizamos espectros de respuesta con un amortiguamiento de 5%, pero podría utilizarse 0%, 2%, 10%, 15%, etc. El espectro de respuesta, para aquellos que no son ingenieros, es, digamos, el valor máximo que se obtendría con un sistema de 1 grado de libertad. O sea que aquí tenemos como 100 grados de libertad, uno con a distinta, en la zona del eje de abscisas, ¿no? Cada punto representa 1 grado de libertad distinto. Sometemos el tiempo-historia a este resorte que tiene su masa y que tiene su resorte y su amortiguador de 5% y calculamos la máxima respuesta y así sucesivamente para estos distintos más de 100 sistemas de 1 grado de libertad, lo que nos conduce a establecer finalmente lo que es un espectro de respuesta que se ve en la parte inferior derecha. Simplemente para ilustrar lo que hemos hecho, el sismo más grande que hemos tenido en estos últimos años es el sismo de Alto Amazonas, que produjo una magnitud de 8.0, claro que con una profundidad grande, una profundidad de más de 100 kilómetros, y nosotros sacamos a los pocos minutos de ocurrido el evento la figura de la izquierda, ¿no? En donde nos dice en dónde hemos medido estas estaciones en la Universidad Nacional de Toribio Rodríguez de Mendoza, en el Colegio de Ingenieros en Moyobamba, Colegio de Ingenieros en Tarapoto, Colegio de Ingenieros en Huánuco, en la Universidad Nacional de Cajamarca, Universidad Nacional de Jaén, Universidad Nacional de El Santa y la Universidad de San Pedro en la zona de Chimbote. Y ahí tenemos los valores máximos de las 3 componentes que le llamamos el PGA en la dirección este-oeste, norte-sur y la vertical. Siempre la vertical es menor que las horizontales. Pero después de procesar estos datos, vamos al gráfico de la derecha, que es de una ayuda muy importante, sobre todo para las instituciones que quieren brindar ayuda. Nos acordamos mucho del sismo del 2007 en Pisco, en que en realidad al caerse todos los sistemas de transmisión de datos no se sabía en dónde se había hecho el sismo, dónde se había registrado
y cuál era el alcance de los daños, qué aceleraciones, etc. Eso ya no va a ocurrir ahora porque tenemos este registro que en muy poco tiempo en general nos permitió establecer este mapa. Este mapa es un mapa que llamamos de isoaceleraciones y que también lo hemos distribuido oportunamente a las pocas horas de haber realizado el evento. Todos los triángulos que se aprecian ahí son las estaciones que tenemos a nivel nacional. Entonces, en cada una de esas estaciones conocemos su valor de aceleración y hacemos una aceleración máxima horizontal, por cierto, y hacemos un pequeño mapa para saber cuál es el alcance y la cobertura, llamémoslo así, del sismo, para que las instituciones como el INDECI, Defensa Civil, etcétera, las entidades de prevención puedan hacer llegar la ayuda pertinente a lugares que le correspondan. Los software que hemos presentado están a la entera disposición en nuestra página red@softzipuni.com. Ahí uno entra a esa página y puede decir, solicitar, quiero el Seismo Processor para poder enseñar a mis alumnos, y esto debe ir hasta los colegios, ¿no? Ahora que estamos ya bastante digitalizados con formación virtual, podría ser que esto puede llegar a los alumnos que estén estudiando, por ejemplo, el curso de física o algunos cursos ya de la secundaria, y poder tener esta herramienta que es gratuita y que además crearía una cierta concienciación, como se dice ahora, sobre los desastres naturales. Lo propio con los programas CIPA y los programas CIRA que ya hemos explicado. El programa CIRCA es un programa que lo hemos patentado, es un instrumento, ya tenemos la patente por 10 años, pero no pensamos venderlo, sino simplemente tener la patente y construirlo para el que esté interesado. Los que están en las estaciones pueden tener este equipo que lo adicionamos a nuestro instrumento. La caja grande es el registrador sísmico y la caja pequeña es el sistema que estoy haciendo mención. Lo pueden adquirir y comprar y ponerlo al costado, y nosotros podemos operar el instrumento desde nuestro centro de cómputo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es algo que es importante y es un producto peruano, yo diría que hasta de exportación, si fuera el caso. Ahora sí, para terminar el evento de la exposición, quiero conversarles algo sobre el sismo que ocurrió el 27 de septiembre del 2014 en Paruro, para crear esa conciencia de decir que pueden ocurrir sismos importantes en la zona del Cusco, porque pues hay todas esas fallas geológicas y también eventualmente un sismo de subducción en la parte del sur del Perú, norte de Chile, sin la menor duda que afectará a vuestra región. Como ya mencionamos anteriormente, este sismo, según el Servicio Geológico Norteamericano, tuvo una magnitud de ondas de cuerpo de 4.9 y según el Instituto Geofísico del Perú, que le corresponde hacer las mediciones pertinentes a nivel nacional, indicó que la magnitud local era de 5.1, ¿no? Y los valores de intensidades máximos que se registraron y fueron justamente por estaciones que nosotros habíamos instalado, fue de 12.7 centímetros por segundo cuadrado, que también le llamamos GALS, ¿no? La gravedad, el valor de la gravedad es de 981 GALS o 9.8 metros por segundo al cuadrado, como ustedes saben. La magnitud máxima en la escala de Mercalli modificada fue de grado 7 aquí. Y ahí se aprecian las localizaciones del sismo. El Instituto Geofísico del Perú adecuadamente hizo esta evaluación del sismo y produjo este mapa de isocistas que estamos indicando ahí. En Paruro se tuvo intensidades del orden de 6 a 7 mm, en la comunidad de Misca, en Rondocán 4 o 5 y en el Cusco 2 a 3. Pero bien podría haber ocurrido más cercano al Cusco y haber generado, por supuesto, valores mayores. Las observaciones de campo y el cartografiado postsísmico indican que se ha reactivado en esa oportunidad
un segmento de la falla de Paruro, denominado Misca-Cusibamba. Cabe resaltar que la falla Paruro forma parte del sistema Chinchero-Paruro-Acomayo, y esto ha sido evaluado por un geólogo cusqueño, el doctor Benavente, y colaboradores en el año 2013. Aquí estamos ilustrando en la figura de la derecha. En la figura de la izquierda es donde está ubicado el epicentro y cuál es el mecanismo focal, que es esa bolita de colores blanco y negro que les estoy indicando. Eso es en el aspecto geológico, ¿no? Neotectónico, llamémosle así. En el campo de la derecha tenemos las ubicaciones tanto del IGP como del USGS, que siempre lo hacemos, aunque a veces al instituto no le gusta mucho que estemos comparando con el servicio geológico, pero en realidad tenemos un sistema de poder, digamos, captar los valores de magnitud del sismo apenas ocurre esto, y hay agencias internacionales y agencias locales que hacen eso. Los chilenos tienen el Servicio Geológico de la Universidad de Chile, es lo mismo que los amigos del Ecuador tienen la Escuela Politécnica Nacional, tiene su servicio Instituto Geofísico del Ecuador, y así sucesivamente en los países vecinos. También existe el Servicio Geológico Norteamericano y nosotros captamos esa señal para estar seguros. En esa oportunidad teníamos estos tres instrumentos. Ahora tenemos, como ustedes han visto, 6 o 7, pero en esa oportunidad captamos la señal en 3 instrumentos. Me acuerdo que estaba muy contento mi amigo, el ingeniero Julio Rojas, porque habían registrado en la iglesia de la compañía su registro, ¿no? Y él no sabía, por cierto, que también nosotros habíamos registrado nuestro registro del IGP también, ¿no? Entonces, a veces por esa falta de comunicación no nos estamos conversando adecuadamente, y creo que una charla como esta y como otras que también he tenido oportunidad de escuchar a los geólogos del INGEMET y a los geofísicos del IGP, es que podemos ir enterándonos de lo que se está haciendo en las otras instituciones, que debemos siempre estar unidos y estar conectados y trabajar en conjunto. Algunas vistas de lo que ocurrió en el pueblo de Misca, con las casas destruidas, la visita del presidente y las autoridades de defensa civil allí, cómo quedaron las viviendas afectadas. Las viviendas de adobe, pues obviamente son muy afectadas, sobre todo si es que están en terreno blando y sobre todo si es que no tienen un adecuado refuerzo. Ya mis amigos de la Pontificia Universidad Católica y también investigadores de la Universidad Nacional San Antonio Abad en el Cusco han hecho esfuerzos por tratar de reforzar un poco más estas viviendas de adobe. Les han puesto mallas por un lado, les han puesto columnas. El profesor Kuroiwa, también de nuestra universidad, era un gran interesado de poder reforzar y hacer que las casas sean más resistentes a los sismos, o que la población tenga un cierto conocimiento de lo mismo para poder salvar vidas. Él comentaba muchas veces que en el caso del sismo del 31 de mayo del año 1970, por tener las casas, las calles muy angostas en la ciudad del Cusco, pues la gente salía a las calles y murió aplastada, cuando una solución muy fácil hubiese sido que la gente, al sentir el sismo, se vaya al jardín posterior y de esa manera podría salvar su vida. Ese tipo de planteamientos yo creo que hay que hacer en tanto y en cuanto no tengamos los recursos para poder dar a todos una vivienda segura y digna. Más vistas del sismo de Paruro en la localidad de Misca. Ahí estamos viendo cómo falló la iglesia y cómo fallaron también otros pueblos. En relación a las 3 mediciones que se hicieron en aquella oportunidad, estamos viendo que el colegio, el Instituto Geofísico y el ingeniero Julio Rojas, a través del acelerador que tenía instalado en la compañía, en la iglesia de la Compañía de Jesús, pues se pudieron registrar. Los valores más altos los registramos nosotros en el CIP Cusco, porque está pues localizado en una zona que inclusive en el pasado ha habido licuación de suelos en los años 50 y en años anteriores. Entonces es una zona bastante
de amplificación sísmica. Tenemos los 3 registros y si hacemos el cálculo del espectro, podemos también tener el valor del espectro de pseudoaceleración con un 5% amortiguamiento. ¿Qué hacemos con los registros? Bueno, aquí tenemos las 3 aceleraciones de las 3 componentes, las máximas. También podemos tener, como hemos apreciado anteriormente, el cálculo de las velocidades y de los desplazamientos. Las velocidades son importantes porque son las que afectan directamente a las edificaciones. Pero en base a estos registros podemos tener tanto el espectro de Fourier como el espectro de respuesta, que así lo llamamos, para las edificaciones. Y este cálculo lo hacemos con el programa Seismo Processor, que es el programa de cómputo que hemos desarrollado y que está a disposición vuestra. La iglesia de la compañía, el ingeniero Rojas fue muy amable y nos dio también su registro y lo pudimos procesar para calcular los espectros de Fourier y el espectro de respuesta del mismo, así como también el Instituto Geofísico del Perú puso a disposición ese registro en la zona de Tambo, Machay, y también pudimos hacer ese procesamiento. Lo que generalmente hacemos es poder juntar estos registros y tratar de entender cuál es el comportamiento, ¿no? Sobre todo cuando estamos viendo la pseudoaceleración espectral, a veces normalizamos ese valor, es decir, dividimos, si es que son varios registros sísmicos, entre las aceleraciones máximas de cada uno de ellos para ver cómo es la forma espectral. Eso los ingenieros lo usamos en nuestra norma de diseño, la E030, por ejemplo, para calcular un espectro de diseño y en función de eso hacer nuestros cálculos estructurales pertinentes. Necesitamos tener mucha información y así como con ese sismo del Alto Amazonas en Lagunas, hemos podido tener lo que sucede con un sismo que ocurre al otro lado de la cordillera y su efecto en la zona costera. De lo propio tenemos que hacer para ver el efecto ahora de un sismo que pudiera ser continental en la ciudad del Cusco con sus distintos emplazamientos. Tenemos que proponer a continuar teniendo estas redes sísmicas. Creo que la posición que tienen los directores actuales de la Universidad de Quillabamba es muy importante, los vamos a apoyar en la medida de nuestras posibilidades. También creo que la UNSAC o algún otro instituto o de repente la UAC pueda instalar un equipo en esta granja Caira enfrente para poder tener un registro en zona rocosa y poder continuar con esos estudios ahí. Finalmente quiero llegar a las conclusiones de este trabajo. Ya me dijeron que podía hablar 1 hora, así que estamos casi en 1 hora. La sismicidad de la ciudad del Cusco es ocasionada, y de la región del Cusco, diría yo, es ocasionada por la presencia de fallas geológicas, fallas activas. Sin embargo, no debemos soslayar que puede ocurrir también sismos de subducción profunda, como ocurrió en el caso de la selva nuestra, o puede ser también en la costa muy fuerte, como el que se está esperando en el sur del Perú, norte de Chile, de subducción, y puede afectar a nuestra ciudad. Entonces necesitamos tener una buena red. Si bien es cierto, hay ahora más de casi 300 estaciones acelerográficas en el Perú, pero todavía creo que tenemos que tener mucho más. Cuando yo retorné de los Estados Unidos después de mis estudios de posgrado, había solamente una estación que estaba en el Parque de la Reserva. Y uno de mis mentores ha sido pues también un cusqueño, el ingeniero Alberto Giese Mato. Con él teníamos el sueño que lo estamos haciendo en realidad ahora, ¿no? Lástima que don Alberto ya no nos acompaña, pero estoy seguro nos está siguiendo desde donde está y está viendo que nuestro sueño se está haciendo realidad. En el Perú actualmente hay redes acelerográficas del Instituto Geofísico, del CISMIT de la UNI, del propio CERESIS, del CENSICO y también del colegio en combinación con la Facultad de Ingeniería Civil. Ejecutar mapas de zonificación geotécnica sísmica, podemos hacer la interacción suelo-estructura, que es tan importante para el diseño sismoresistente, y dar recomendaciones
para poder mejorar de alguna manera nuestro espectro de diseño de la norma sísmica pertinente. En cada uno de los emplazamientos de estas estaciones tenemos que continuar haciendo lo que ya estamos haciendo en Tacna, lo estamos haciendo ahora en Cusco y parcialmente y en gran magnitud ha hecho el SISMIT en la ciudad de Lima, es estudiar geofísicamente las estaciones para conocer en profundidad cómo va variando su velocidad de onda de corte con la profundidad y poder conocer la vibración por medio de mediciones de microtremor, por ejemplo, y poder tener una idea cabal de lo que vamos a medir o estamos midiendo y las condiciones del suelo. Enfatizo en que esta información debe ser pública. Si hay gente que con los recursos del Estado, como somos las universidades y los institutos, invierten, es necesario que esa inversión se procese, los registros, y que se distribuyan y se pongan al alcance de todos los que están interesados. Eso ya lo saben los que me han escuchado en algunas otras oportunidades. Están haciendo mucha gente de universidades del interior sus tesis basadas en registros que se han hecho en su propia localidad. También es importante, y ahora podemos extender, que estos instrumentos y estos programas de cómputo desarrollados no sean solamente a disposición de los alumnos de posgrado, del antegrado, sino inclusive de los colegios, ¿no? Hay chicos muy inteligentes, muy interesados en continuar su formación académica y podrían tener este tipo de programas con una adecuada dirección y guía. Para eso pues se está proclamando tantas innovaciones que deben existir. En eso están las innovaciones, no en otra cosa, ¿no? Esperamos que esto pueda ser utilizado pues por el público en general y en particular por los estudiantes de las ingenierías y de las ciencias. De esa manera yo habría terminado mi presentación. Espero que haya podido llegar con satisfacción a todos y cada uno de los que están escuchando. Muchas gracias por su atención. Señor doctor ingeniero Jorge Alba Hurtado, ex rector de la prestigiosa Universidad Nacional de Ingeniería, ex decano del Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú, señor ingeniero Carlos Somocurcio Vilches, nuestro distinguido presidente del Club Departamental Cusco y presidente del Instituto Americano de Arte. El Club Departamental Cusco se honra, se enorgullece de tenerlos en esta casa que es la vuestra. Y mucho más, porque se trata de un tema tan importante, los movimientos telúricos, los sismos, y más aún si esto se precisa para nuestra tierra como un estudio del registro de los sismos en el Cusco. Gracias, pues, distinguidos señores, y gracias a la audiencia que ha acogido el mensaje para llegar a esta importante charla. Nosotros los cusqueños, los estudiosos que se han ocupado del Cusco, nos han referido que tenemos una relación cósmica con los movimientos telúricos. Los cusqueños pensamos que más bien tenemos una relación divina. Es por eso que tenemos como patrón jurado del Cusco a nuestro Señor de los Temblores, que afectuosamente lo llamamos el Taitacha de los Temblores, cuya imagen ha sido un obsequio, una donación del rey de España, todavía por los años 1640,
cuando mandó a construir una imagen que él pensaba debiera ser acogida por los cusqueños y poniéndole un color de su tez morena. Y lo llamó y dijo que era el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo de la Buena Muerte. Ese fue el nombre inicial. El traslado, el viaje de esta sagrada imagen de nuestro Señor fue maravilloso, pero al mismo tiempo temible para esa época. Tenía que atravesar los océanos, el Atlántico y el Pacífico. Y en esa travesía hubo muchas tempestades que zozobraron la frágil barca que traía a nuestro Señor y estaban a punto de sucumbir. Pero ahí hubo una idea prodigiosa del clérigo que acompañaba a nuestro Señor y tuvo la idea de desatar toda la seguridad que se había puesto a nuestro Señor y lo sacó al aire, lo mostró a la naturaleza. Y ¡oh milagro! La tempestad amainó, los mares se apaciguaron y la tripulación fervorosa le dijo: ¡oh Señor de las tempestades! El viaje tuvo muchos problemas, pero todos fueron superados por nuestro Señor. Milagro tras milagro. Así llegó al Cusco. Pero también cosas de la vida, por la tez morena y por algunas otras leyendas que dicen que hubo cambio de imagen, resulta que el Cusco no lo apreció mucho. Es cierto que lo recibieron en nuestra catedral, en la Catedral del Cusco, pero no le dieron un sitio muy privilegiado, que digamos. Hasta que ocurrió un hecho insólito. En los últimos días del mes de marzo de 1650 ocurrió un hecho insólito. Un terremoto de gran magnitud arremeció el Cusco desde sus cimientos. Y luego proseguían temblores y réplicas que atemorizaron a la población, hasta que se acordaron del Señor de las tempestades. Si hizo milagros en el mar, se amainó las tempestades, los sacamos. Sacaron a la puerta de la catedral con cara a la población atemorizada y, ¡oh milagro!, los temblores y las réplicas pararon. Y de ahí el pueblo del Cusco le expresó con fervor y lo bautizó como el Señor de los temblores. Y desde esa fecha hubieron muchos sismos, muchos terremotos, en 1750, en los años de 1800, en 1950, y así muchos movimientos telúricos de diferentes magnitudes. Y siempre nuestro auxilio era recurrir a nuestro taitacha de los temblores, y en todos nos cumplió. Así es el Cusco, hermanos. Como dice mi distinguido amigo y hermano Fernando del Risco Saldívar, el Cusco es un río esplendoroso de recuerdos, de campanas que laten, de casas viejas, heridas con estuco
y terremoto. Canto de gloria, canto de esperanza, canto andino, canto imperial, la colonia, la libertad, la independencia. Cusco, simbiosis magnífica, incomparable de dos mundos. Castellano, clara de los siglos de españolización. Y quechua de corazón. Gracias. Causa son Cusco.